Era una mañana crucial para Carmen Rivera, cuyos pasos resonaban por el corredor de su pequeño apartamento en el corazón de Barcelona. La luz del amanecer filtrándose por las cortinas delineaba las figuras de los edificios antiguos de la ciudad en su ventana, un telón de fondo perfecto para el día que podría definir el resto de su carrera. Hoy no era un día cualquiera. Carmen se preparaba para la entrevista más importante de su vida, un momento que había imaginado desde que era una estudiante de arquitectura soñadora y ambiciosa. En el espejo del baño, ajustó meticulosamente su blusa de lino beige, asegurándose de que cada pliegue estuviera en su lugar. Su expresión reflejaba una mezcla de determinación y nerviosismo. Sus manos temblaban ligeramente cuando recogió su cabello en un moño elegante y funcional, una elección estilística tanto práctica como simbólica, representando la fusión del arte y la precisión que la arquitectura demandaba. Mientras se preparaba, su mirada se detuvo en el tocador, donde yacía un pequeño cofre de madera tallada. Dentro, reposaba el antiguo anillo de plata de su madre, un delicado aro con intrincados grabados que parecían danzar bajo la luz. Era más que una joya, era un vínculo con su madre, quien había fallecido cuando Carmen era apenas una niña. La historia detrás de ese anillo era un misterio, uno que ni siquiera su padre había podido descifrar completamente, pues había pertenecido a su madre desde antes de que ellos se conocieran. Con reverencia, Carmen levantó el anillo, dejando que el metal frío se deslizara entre sus dedos. Era imposible no sentirse conectada con su madre en ese momento, como si, de alguna manera, ella la acompañara. Con un suspiro de resolución, deslizó el anillo en su dedo anular. «Esto es por ti, mamá», murmuró, permitiendo que un sentimiento de confianza la invadiera. No era solo un amuleto de buena suerte, era un pedazo de su historia personal, llevándola hacia un futuro que esperaba con ansias. Finalmente lista, Carmen agarró su portafolio de diseños, esos que había perfeccionado noche tras noche, cada línea y cada sombra meticulosamente planeadas para capturar la esencia de su visión arquitectónica. Salir de su apartamento ese día se sentía como cerrar un capítulo de su vida de estudiante y prácticas, y al mismo tiempo abrir otro, quizás más desafiante y sin duda más emocionante. Al cerrar la puerta detrás de ella, respiró hondo, llenándose del aire fresco de la mañana que recorría las calles vibrantes de Barcelona. El camino hacia Diseños Gaudí no era largo, pero cada paso hacia la firma de arquitectura era un paso hacia un sueño que Carmen había acariciado durante años. Con el corazón latiendo con anticipación y el anillo de plata brillando bajo el sol matutino, estaba lista para enfrentarse a lo que viniera. Este era el inicio de algo grande, el umbral de una nueva etapa en su vida, y Carmen no podía esperar para descubrir qué le deparaba el destino en la prestigiosa firma Diseños Gaudí. La oficina del director de Diseños Gaudí era un espacio que reflejaba la esencia misma de la arquitectura moderna por la que la firma era conocida. Paredes de cristal que ofrecían vistas panorámicas de Barcelona, mobiliario de diseño minimalista y modelos arquitectónicos que adornaban cada rincón disponible. Carmen entró con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza en su pecho, cada golpe un recordatorio de lo mucho que se jugaba en esos momentos. Javier Morales, el director, la recibió con una sonrisa que era tanto una bienvenida como una evaluación. Alto y de presencia imponente, llevaba una camisa perfectamente planchada y una mirada que no parecía perderse ningún detalle. «Bienvenida, Carmen. Es un placer finalmente conocerla. He oído maravillas de sus diseños», dijo Javier con una voz que resonaba con autoridad y calidez. Carmen, agradecida, extendió su mano para saludar, presentando su portafolio con la otra. Fue entonces cuando ocurrió. Al extender su mano, el anillo de plata capturó la luz del sol, brillando con una intensidad que parecía fuera de lugar en la sobriedad de la oficina. La reacción de Javier fue casi instantánea. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de reconocimiento y sorpresa que no pudo ocultar. Sus ojos se fijaron en el anillo con una intensidad que dejó a Carmen confundida y momentáneamente olvidada. «Disculpe, Carmen, ¿puedo preguntarle de dónde sacó ese anillo?», preguntó Javier. Su tono de voz había cambiado, impregnado de una urgencia que Carmen no esperaba. Ella, un tanto desconcertada por la abrupta interrupción, miró su mano como si el anillo fuera un intruso inesperado. «Este anillo fue de mi madre. Lo he llevado hoy como un amuleto de buena suerte», respondió, sintiendo como el ambiente se cargaba de una tensión inexplicable. Javier asintió,
pero su mirada permanecía fija en el anillo, como si en él viera algo más que un simple objeto. Carmen, este anillo tiene una gran importancia. ¿Sería posible hablar en un lugar más privado sobre su origen? Hay ciertas circunstancias que necesito explicarle. Sin saber bien cómo reaccionar, Carmen asintió, sintiendo como el peso del momento caía sobre sus hombros. La entrevista, que había imaginado cientos de veces, se estaba desviando hacia un territorio desconocido, guiada por un pasado que ella apenas comprendía. Javier se levantó, indicándole a Carmen que lo siguiera. Abandonaron la oficina, dejando atrás los modelos arquitectónicos y las promesas de una conversación profesional sobre diseño y creatividad. En su lugar, se dirigieron hacia una pequeña sala de conferencias en un piso inferior, un lugar donde las paredes eran menos transparentes y las historias podían ser contadas con una promesa de confidencialidad. Carmen, aún procesando el cambio de eventos, seguía a Javier, cada paso aumentando su curiosidad y su ansiedad por igual. Al llegar, Javier cerró la puerta con suavidad, asegurándose de que la privacidad de su próxima conversación estuviera garantizada. Era el preludio de revelaciones que cambiarían el curso de la vida de Carmen, revelaciones que comenzarían con la historia de un simple anillo de plata. Javier Morales condujo a Carmen a través de las calles adoquinadas de Barcelona, cada paso alejándolos de la estructura imponente de diseños Gaudí y acercándolos a un pequeño café que parecía un refugio del bullicio urbano. Era un lugar acogedor, con mesas de madera oscura y una serie de lámparas que colgaban del techo, emitiendo una luz cálida que invitaba a la confidencia. El olor a café recién molido llenaba el aire, mezclándose con el aroma de pastelería horneada que escapaba de la cocina abierta. Al sentarse en una esquina apartada del local, Javier pidió 2 cafés sin mirar la carta, como si aquel lugar fuera un segundo hogar para él, un sitio frecuentado quizás por la familiaridad de sus rincones y el eco de conversaciones pasadas. Carmen, aún asimilando la abrupta desviación de su día, observaba todo, intentando encontrar en los detalles del entorno algo de la serenidad que necesitaba. Una vez que el camarero dejó los cafés y se alejó, Javier se inclinó hacia adelante, sus manos rodeando la taza para captar el calor. Su mirada, antes dispersa, se fijó intensamente en Carmen, como si midiera la gravedad de las palabras que estaba a punto de compartir. «El anillo que llevas», comenzó Javier, su voz baja cargada de un peso inusual, «pertenecía a mi hermana, Isabella. Ella desapareció hace más de 20 años, dejando atrás no solo a su familia sino un misterio que ha perseguido mis días y mis noches desde entonces». Carmen escuchaba, la taza de café olvidada entre sus manos, su atención capturada por la historia que se desplegaba. La conexión entre su anillo y la historia de una mujer desaparecida era algo que nunca había imaginado, y cada palabra de Javier añadía capas a un rompecabezas que nunca supo que existía. Isabella era una mujer brillante y llena de vida, apasionada por el arte y la cultura, pero su desaparición fue abrupta, sin explicación, sin despedidas, continuó Javier, la tristeza tejida en su tono. Ese anillo fue uno de los últimos objetos que tocó antes de que desapareciera. Lo dejó en mi escritorio con una nota que simplemente decía: «Cuida de esto, Javi». Nunca supe qué quiso decir realmente con eso. La revelación dejó a Carmen con más preguntas que respuestas. El vínculo entre su madre y Isabella, el origen del anillo, la razón de su desaparición, todo parecía formar parte de un misterio más grande que la historia personal que había conocido hasta entonces. Javier miró a Carmen, una mezcla de esperanza y desesperación en sus ojos. «He buscado respuestas todos estos años, y ver ese anillo hoy. No puedo evitar sentir que tal vez haya algo que se me ha escapado, algo que tú, quizás sin saberlo, podrías ayudar a descubrir». El café a su alrededor parecía desvanecerse en la distancia, el murmullo de otras conversaciones un mero eco mientras Carmen procesaba la carga inesperada de un legado familiar que de repente se sentía tanto suyo como de Javier. La posibilidad de descubrir la verdad sobre Isabella, y por extensión, sobre su propia historia, la llenaba de una determinación renovada. Con el último sorbo de café, ambos se levantaron, sabiendo que el siguiente paso era profundizar en el pasado, buscar entre viejos documentos y recuerdos familiares algo que pudiera explicar lo inexplicable. Javier y Carmen salieron del café, listos para enfrentar juntos el camino que los llevaría a descubrir los secretos que Isabella había dejado atrás, iniciando una búsqueda que prometía ser tanto reveladora como transformadora. Después de dejar atrás el cálido resguardo del café,
Carmen y Javier se dirigieron hacia la residencia de Javier, un elegante apartamento ubicado en un antiguo edificio que miraba hacia uno de los muchos parques arbolados de Barcelona. El aire estaba impregnado de una suave brisa otoñal que removía las hojas caídas, creando un tapiz crujiente bajo sus pies mientras avanzaban en silencio, cada uno perdido en sus pensamientos sobre las revelaciones compartidas. Al llegar, Javier abrió la puerta de su hogar, revelando un espacio lleno de luz natural y paredes adornadas con fotografías en blanco y negro de paisajes urbanos y retratos emotivos. Pero más allá de la decoración, lo que dominaba el salón principal era una gran mesa de madera oscura cubierta de documentos, fotografías descoloridas y varios objetos personales que parecían haber sido recogidos a lo largo de muchos años. Javier se dirigió directamente a esta mesa, gesto que Carmen interpretó como una invitación a unirse a él en la búsqueda de pistas sobre Isabella. Comenzaron por organizar los documentos, distribuyendo cuidadosamente las fotografías y cartas en grupos, tratando de establecer una cronología o conexiones que antes habían pasado desapercibidas. Entre los documentos había cartas de amor, postales de viajes y diarios personales de Isabella que revelaban su espíritu aventurero y su profundo amor por el arte y la cultura. Carmen se sintió particularmente atraída por un diario en el que Isabella describía sus viajes por Europa, llenos de reflexiones sobre la arquitectura y la historia de cada lugar que visitaba. Era como si, a través de sus palabras, Isabella le extendiera a Carmen una invitación a ver el mundo a través de sus ojos. Mientras tanto, Javier se concentraba en una serie de cartas que Isabella había intercambiado con él antes de su desaparición. Eran conversaciones llenas de confidencias y sueños compartidos, pero también de preocupaciones y advertencias sobre ciertas tensiones familiares que, según Isabella, estaban escalando de manera preocupante. Cada fragmento de información añadía profundidad a la imagen de Isabella, pintando el retrato de una mujer que vivía con pasión pero también con ciertos temores que, hasta ese momento, habían sido solo susurros y sombras para Carmen. Javier, con una expresión cada vez más pensativa, finalmente se detuvo en una carta particularmente reveladora. En ella, Isabella mencionaba un encuentro secreto que había cambiado su percepción sobre muchas cosas en su vida, un encuentro del cual no había hablado con nadie más. La carta no daba detalles, pero el tono urgente y cauteloso era evidente. Al compilar estos nuevos descubrimientos, Carmen y Javier sintieron que cada pieza del rompecabezas que lograban encajar les presentaba nuevas preguntas. Era claro que la desaparición de Isabella no era un simple acto de evasión, sino parte de una serie de eventos mucho más complejos y posiblemente peligrosos. Con la promesa de seguir descubriendo, decidieron que el siguiente paso era hablar con aquellos que habían conocido a Isabella más de cerca, aquellos que podrían tener las piezas faltantes de este enigma. Preparándose para las conversaciones que tendrían con familiares y amigos de Isabella, Javier y Carmen cerraron esa tarde de investigación con una determinación renovada, sabiendo que cada pequeño detalle podría ser la clave para desentrañar el misterio de su desaparición. Al amanecer del siguiente día, Carmen y Javier se encontraban caminando por las estrechas calles adoquinadas del barrio gótico de Barcelona, donde residía Luis, un viejo amigo de Isabella. El barrio, con su arquitectura centenaria y sus sombras largas que se estiraban con el sol matutino, parecía un escenario sacado de otra época, un lugar donde los secretos se guardaban entre murallas y bajo suelos de piedra. Llegaron frente a una antigua casa con rejas de hierro forjado y una puerta de madera desgastada por el tiempo. Después de llamar, la puerta se abrió revelando a Luis, un hombre de estatura media con el cabello encanecido y una barba cuidadosamente recortada que le daba un aire de distinción bohemia. Su expresión era acogedora, aunque sus ojos reflejaban una mezcla de nostalgia y preocupación al reconocer a Javier, y más significativamente, al notar la presencia de Carmen. Una vez dentro de la casa, el ambiente se llenaba de recuerdos de Isabella. Fotografías donde aparecía en diversos viajes y celebraciones adornaban las paredes, y cada objeto parecía tener una historia que contar. Luis los condujo a un pequeño estudio lleno de libros, obras de arte y manuscritos, donde los invitó a sentarse en un par de sillones de cuero desgastados. Sin preámbulos, Luis comenzó a relatar la historia que había guardado en silencio durante tantos años. Habló de cómo Isabella, llena de vida y sueños, se había encontrado de repente atrapada en una situación que la superaba, un embarazo no planeado con un hombre extranjero que había conocido en uno de sus viajes. El hombre en cuestión había sido un artista, al igual que ella, alguien que había capturado su corazón pero cuya vida estaba enraizada en tierras lejanas.
Isabella, temerosa de las repercusiones en su conservadora familia y de las complicaciones que su situación podría acarrear en su vida personal y profesional, había decidido que la única salida era escapar de la mirada inquisidora de su entorno. Luis, como amigo cercano y confidente, había sido el único en conocer su plan, y movido por un sentido de lealtad y preocupación, había ayudado a Isabella a desaparecer, facilitando su viaje a un pequeño pueblo en Francia donde esperaba empezar de nuevo. El relato de Luis no solo revelaba la profundidad de su relación con Isabella, sino que también arrojaba luz sobre la complejidad emocional y social de su decisión. Carmen escuchaba atentamente, cada palabra resonando en ella no solo como la historia de la tía que nunca conoció, sino como un eco de su propia vida, tejida secretamente a partir de los hilos del pasado de Isabella. Con el peso del secreto finalmente compartido, Luis se levantó lentamente y se dirigió a una caja de madera tallada que guardaba en un rincón del estudio. De ella extrajo una serie de cartas y fotografías que Isabella le había enviado desde Francia, documentos que no solo corroboraban su historia, sino que también contenían pistas sobre los días que siguieron a su partida, días de esperanza y miedo, de amor y soledad. Al finalizar la visita, Carmen y Javier salieron de la casa de Luis con una sensación de claridad sombría. Ahora, armados con la verdad sobre el pasado de Isabella, sabían que el próximo paso era explorar las cartas que Luis les había entregado, buscando en ellas más respuestas y quizás, en alguna de esas líneas, encontrar también el camino hacia la paz para Isabella y para ellos mismos. Después de su reveladora visita a Luis, Carmen y Javier regresaron a la oficina de Javier con una carpeta repleta de cartas descoloridas y fotos que databan de hace más de 2 décadas. El espacio de trabajo de Javier, habitualmente meticuloso y organizado, se transformó en un lugar de estudio histórico, donde cada documento esparcido sobre la mesa representaba un fragmento de la vida desconocida de Isabella. Las cartas, escritas con la elegante caligrafía de Isabella, comenzaban tímidamente, con descripciones de su llegada a un pequeño pueblo francés, lejos del bullicio de Barcelona y de las expectativas familiares. Isabella escribía sobre la belleza tranquila del lugar, las calles empedradas que serpentean entre casas de piedra y techos de teja roja, y los campos de lavanda que se extendían como mares perfumados bajo el sol de la tarde. Con el tiempo, el tono de las cartas evolucionaba, reflejando una mezcla de alegría y melancolía. Isabella hablaba de su vida como madre reciente, describiendo el nacimiento de Carmen con un detalle emotivo que revelaba su amor inmenso y sus miedos profundos. «Mi pequeña Carmen es la luz de mis días, una chispa de esperanza en un camino que a veces parece demasiado solitario», escribía. La felicidad de Isabella al ser madre contrastaba con su soledad y el dolor de estar lejos de su familia y su cultura. Cada carta ofrecía a Carmen una visión más clara y más personal de la madre que nunca llegó a conocer. Las palabras de Isabella trazaban la imagen de una mujer valiente pero vulnerable, una madre amorosa atrapada entre su deseo de independencia y la necesidad de proteger a su hija de los prejuicios que ella misma había enfrentado. Javier, por su parte, absorbía cada detalle, intentando encajar esta nueva información en el rompecabezas de la historia familiar que había tratado de reconstruir durante años. El dolor y la responsabilidad se reflejaban en sus ojos cada vez que una carta mencionaba el apoyo y el amor que Isabella deseaba para Carmen, sabiendo que él había sido incapaz de proporcionarle ese apoyo a su hermana cuando más lo necesitaba. Entre las cartas, encontraron fotografías que Isabella había enviado a Luis, capturas de momentos simples pero preciosos, Isabella y Carmen en un mercado local, rodeadas de flores y frutas frescas, Carmen dando sus primeros pasos en un parque lleno de árboles floridos, Isabella enseñando a Carmen a dibujar en la orilla de un río tranquilo. Cada imagen era un testimonio del amor y la vida que Isabella había tratado de crear para su hija en ese exilio autoimpuesto. Al final de la tarde, mientras el sol comenzaba a declinar y las sombras se alargaban sobre el estudio, Carmen y Javier sabían que las respuestas que habían encontrado solo servían para destacar nuevas preguntas, nuevos caminos a explorar. Decidieron que el siguiente paso sería confrontar a quienes creían sus padres, aquellos que habían criado a Carmen, buscando entender por qué Isabella había sentido la necesidad de desaparecer sin rastro y dejar a su hija en manos de otros. Con las cartas guardadas cuidadosamente, se prepararon para enfrentar otra capa de la verdad, esperando que cada paso los acercara no solo a entender el pasado de Isabella, sino también a resolver los misterios que aún envolvían el destino final de Carmen. El día siguiente amaneció nublado, con un viento que parecía traer consigo una carga de inminente revelación. Carmen,
Con las cartas de Isabella cuidadosamente guardadas en su bolso, se dirigió junto a Javier a la casa donde había crecido, ubicada en un tranquilo barrio residencial de Barcelona. A medida que se acercaban, los recuerdos de su infancia, una mezcla de momentos alegres y preguntas sin respuesta, parecían cobrar vida en cada esquina de la calle familiar. Al llegar, Carmen se detuvo frente a la puerta de su hogar adoptivo, su corazón latiendo con fuerza ante la anticipación del enfrentamiento que estaba por venir. Tomó una profunda respiración, intentando reunir el valor necesario para enfrentar no solo a las personas que la criaron, sino también a las verdades ocultas que habían moldeado su existencia. Sus padres adoptivos, al ver llegar a Carmen acompañada de Javier, parecían entender que el momento que tanto habían temido finalmente había llegado. La madre de Carmen, una mujer de gesto amable pero mirada preocupada, los recibió en la sala de estar, donde tantas veces habían compartido charlas y risas. Sin embargo, esa mañana, el ambiente estaba impregnado de una seriedad palpable. Sentados todos, Carmen no tardó en expresar el propósito de su visita. Desplegó las cartas de Isabella sobre la mesa de café, cada una de ellas un testimonio del dolor y el sacrificio de su madre biológica. «Necesito saber la verdad», comenzó Carmen, su voz firme pese a la emoción evidente. «Necesito entender por qué mi madre se sintió obligada a dejarme y por qué ustedes nunca me hablaron de ella». Sus padres adoptivos intercambiaron una mirada llena de pesar antes de comenzar a relatar la historia que había permanecido secreta durante tantos años. Explicaron cómo Isabella, enfrentándose a una enfermedad debilitante y al estigma de una sociedad que no perdonaba fácilmente, les había rogado que cuidaran de Carmen. Isabella había conocido a la madre adoptiva de Carmen a través de un grupo de apoyo, y entre ellas se había forjado una amistad y un respeto mutuo profundamente arraigado en el deseo de proteger a Carmen. Isabella estaba desesperada, explicó el padre adoptivo, su voz cargada de una tristeza que resonaba con sinceridad. Ella quería que tuvieras una vida mejor, una vida sin las sombras que la seguían a ella. Nos entregó a ti como el acto final de amor de una madre, pidiéndonos que te protegiéramos de las verdades que podrían herirte. Las revelaciones sacudieron el mundo de Carmen, cada palabra reconfigurando su comprensión de su propia historia. Aunque devastada por la magnitud de los sacrificios de Isabella, también comenzó a sentir un hilo de gratitud hacia sus padres adoptivos por haberla acogido y amado como su propia hija. Con el corazón aún pesado por el dolor pero con una nueva comprensión, Carmen se levantó, sabiendo que aún quedaban aspectos del pasado de Isabella por descubrir. Javier, que había observado la escena con respeto y comprensión, asintió con un gesto de apoyo. Sabían que el siguiente paso era profundizar más en la vida y las decisiones de Isabella, especialmente aquellas que la habían llevado a su destino final. Al salir de la casa que había sido su hogar, Carmen se sentía diferente. Las revelaciones habían alterado la narrativa de su vida, pero también le habían dado un propósito nuevo: descubrir y honrar la verdad completa de Isabella, sin importar a dónde la llevara. Tras las emocionantes revelaciones en la casa de sus padres adoptivos, Carmen y Javier caminaron en silencio por las calles de Barcelona, cada uno perdido en sus pensamientos. El aire fresco de la tarde parecía traer un poco de calma después de la tormenta de emociones que habían experimentado. Finalmente, llegaron a un pequeño parque con vista al Mediterráneo, donde decidieron sentarse en una de las bancas que miraban hacia el mar. Javier, mirando las olas que rompían suavemente en la orilla, parecía reflexionar profundamente sobre los eventos del día. Sentía una mezcla de alivio por haber compartido la verdad con Carmen, pero también una profunda culpabilidad por no haber hecho más para resolver el misterio de la desaparición de su hermana, Isabella. Su mente estaba llena de y sí que no cesaban de atormentarlo. Al percibir su inquietud, Carmen se volvió hacia él. A pesar de la carga emocional del día, sentía una creciente conexión con Javier, no solo como familia sino también como alguien que había mostrado una genuina preocupación por su bienestar y su futuro. Javier, finalmente rompiendo el silencio, se dirigió a Carmen con una propuesta que había estado considerando desde que comenzaron su búsqueda juntos. «Carmen», comenzó, su voz llena de una determinación seria, «he estado pensando mucho sobre todo lo que hemos descubierto. No solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Me gustaría ofrecerte algo más que respuestas y consuelo». Tomándose un momento para asegurarse de que tenía toda la atención de Carmen, continuó: «Quiero ofrecerte un puesto en Diseños Gaudí.
No solo porque eres familia, sino porque he visto tu talento y tu pasión. Creo que Isabella estaría orgullosa de verte seguir sus pasos en el mundo del arte y la creatividad, y no hay mejor lugar para cultivar ese talento que en nuestra firma. Carmen escuchó, sorprendida y emocionada. La idea de trabajar en Diseños Gaudí, una firma de renombre donde podría realmente crecer como arquitecta y diseñadora, era algo que había soñado desde que era estudiante. Más allá de la oferta laboral, sentía que trabajar con Javier sería una manera de reconectar con el legado de su madre de una forma muy tangible y significativa. Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos de naranja y rosa, Carmen reflexionaba sobre la propuesta. Era una oportunidad para empezar un nuevo capítulo en su vida, uno que estaría intrínsecamente ligado a su recién descubierta historia familiar. Con el respaldo y la mentoría de Javier, se sentía preparada para enfrentar los desafíos que esto implicaba. Al aceptar la oferta, Carmen se sentía como si estuviera cerrando un círculo que había comenzado con Isabella, su madre biológica. Agradeció a Javier, no solo por la oportunidad laboral, sino también por su apoyo inquebrantable durante la búsqueda de la verdad sobre Isabella. Con el crepúsculo extendiéndose sobre la ciudad, ambos se levantaron de la banca y comenzaron a caminar de regreso hacia la firma. El día siguiente marcaría el inicio de la carrera profesional de Carmen en Diseños Gaudí, pero más importante aún, sería el comienzo de su nueva vida, una vida donde los lazos de sangre y el legado de Isabella se entrelazarían con sus propios sueños y aspiraciones. Con el primer rayo de luz que se filtraba a través de los altos ventanales del estudio de Diseños Gaudí, Carmen dio sus primeros pasos en un nuevo mundo, un mundo donde cada línea y curva tenía el potencial de contar una historia. Su entusiasmo era palpable. Su mirada recorría cada detalle del espacio que ahora sería su lugar de trabajo, un estudio lleno de modelos arquitectónicos, planos esparcidos sobre mesas de trabajo y paredes adornadas con esquemas de proyectos ambiciosos. Los días iniciales en la firma fueron un torbellino de aprendizaje y descubrimiento. Carmen fue introducida a los diversos equipos de trabajo, cada uno especializado en diferentes aspectos del diseño y la arquitectura. Desde el diseño sostenible hasta la restauración de edificios históricos, cada proyecto que pasaba por sus manos le ofrecía una nueva perspectiva sobre lo que significa construir y mantener espacios que resonaran tanto con la historia como con el futuro. Javier se convirtió en un mentor incansable para Carmen. Su guía no se limitaba a la técnica y la estética arquitectónica, él también compartía con ella las historias detrás de cada proyecto, como la visión de Diseños Gaudí no solo era construir edificios, sino crear comunidades, preservar culturas y fomentar la conexión entre las personas y los lugares que habitan. Para Carmen, aprender sobre arquitectura se convirtió en una metáfora de su propio viaje personal, descubriendo las capas de su identidad que habían sido moldeadas tanto por su herencia como por sus propias experiencias. A medida que Carmen se integraba más en el equipo, también comenzó a explorar más profundamente su propia historia familiar. Las conversaciones con Javier, y ocasionalmente con otros familiares y amigos de Isabella que visitaban el estudio, le permitían juntar las piezas de un rompecabezas que había comenzado con unas simples cartas encontradas en el apartamento de Luis. Cada historia compartida, cada recuerdo evocado, le daba una mayor comprensión de Isabella, no solo como la madre que nunca conoció, sino como una mujer cuya pasión por el arte y la vida resonaba profundamente con la de Carmen. Este proceso de aprendizaje y aceptación no fue siempre fácil. Hubo momentos en los que la magnitud de lo que había descubierto la abrumaba, momentos en los que la tristeza por todos los años perdidos con Isabella la envolvía. Pero en esos momentos, encontraba consuelo en el trabajo, en la belleza de crear algo duradero y significativo, y en el apoyo de aquellos que habían conocido y amado a Isabella. El crecimiento personal y profesional de Carmen se reflejaba en cada proyecto que asumía, en cada diseño que ayudaba a conceptualizar y cada problema que resolvía. Su confianza crecía día a día, y con ella, su capacidad de ver en su trabajo una forma de honrar tanto su propio camino como el legado de su madre. Al cerrar uno de los días más largos y productivos, Carmen se quedó mirando un modelo a escala de un parque comunitario que estaba ayudando a diseñar. Era un proyecto que buscaba revitalizar un barrio olvidado de la ciudad, brindando un espacio verde para el encuentro y el crecimiento comunitario. Mientras el último halo de luz del atardecer iluminaba el modelo, Carmen sintió una profunda conexión con su trabajo. Estaba construyendo, tanto literal como metafóricamente, sobre los cimientos que Isabella había dejado atrás. Con este sentimiento de propósito renovado,
Carmen se preparaba para enfrentar nuevos desafíos, sabiendo que cada día en Diseños Gaudí no era solo un paso adelante en su carrera, sino también en su viaje personal. A medida que se acercaba el aniversario de su incorporación a la firma, una sorpresa inesperada y profundamente significativa la esperaba entre los papeles y recuerdos de Javier, una sorpresa que volvería a transformar su comprensión del pasado y su visión del futuro. La oficina de Javier estaba sumida en un silencio solemne cuando Carmen entró por primera vez desde su fallecimiento. El aire parecía cargado con la presencia del hombre que había sido no solo su mentor, sino un vínculo vital con su pasado. Las estanterías rebosaban de libros y los planos de proyectos inconclusos yacían sobre la mesa, testimonios mudos del abrupto final de una vida dedicada a la arquitectura y a la familia. Carmen se acercó al escritorio de Javier, donde un montón de papeles y objetos personales aún esperaban ser ordenados. Había algo casi sagrado en tocar esos objetos, cada uno un fragmento del legado de Javier. Mientras revisaba cuidadosamente los documentos, sus dedos encontraron una carta en un sobre amarillento, sellado y marcado con su nombre en la elegante caligrafía de Isabella. El corazón de Carmen se aceleró al reconocer la letra. Sabía, instintivamente, que las respuestas que había buscado durante tanto tiempo estaban a punto de revelarse. Sentándose, respiró hondo antes de abrir cuidadosamente el sobre. La carta dentro estaba escrita con palabras llenas de amor y desesperación, una madre que delineaba los contornos de su corazón para una hija que temía nunca volver a ver. Isabella escribía sobre las circunstancias que la habían llevado a tomar la decisión más difícil de su vida, su salud deteriorándose y el miedo a que su condición pusiera en peligro el futuro de su hija. Explicaba cómo había elegido a los padres adoptivos de Carmen, confiando en su bondad y en su capacidad para darle a Carmen la vida que ella no podría ofrecerle. Quiero que sepas, mi querida Carmen, que cada decisión que tomé fue pensando en tu bienestar, escribía Isabella. Mi amor por ti ha sido la guía de cada paso, cada elección dolorosa. Si esta carta te encuentra algún día, espero que puedas entender y perdonar las faltas de una madre que solo deseaba el mundo para ti. Las lágrimas borrosas de Carmen caían sobre el papel, su corazón pesado con el dolor y el amor de una madre que había sentido, pero nunca había conocido realmente. En esas palabras, Carmen no solo encontró explicaciones, sino también el perdón y una conexión profunda con Isabella, una línea directa a sus esperanzas y miedos. Con la carta de Isabella guardada junto a su corazón, Carmen se levantó del escritorio de Javier, sintiéndose más conectada con su madre que nunca. Aunque la pérdida de Javier había dejado un vacío en su vida, la revelación de Isabella le brindaba un sentido de cierre y un nuevo propósito. No solo continuaría el legado profesional de Javier en Diseños Gaudí, sino que también honraría la memoria de Isabella, viviendo los valores que ella había deseado para su hija. Al salir de la oficina, Carmen sabía que el camino adelante estaría lleno de desafíos, pero también de oportunidades para crecer y expandir el legado de las dos personas más influyentes en su vida. Mientras se preparaba para cerrar el día, un proyecto en particular comenzó a tomar forma en su mente, un proyecto que no solo desafiaría sus habilidades como arquitecta, sino que también serviría como un homenaje a Isabella y Javier, un espacio que encarnaría el amor, la resiliencia y la esperanza para futuras generaciones. En los días posteriores al descubrimiento de la carta de Isabella, Carmen se encontraba en un estado de reflexión profunda y renovada determinación. Las palabras de su madre, impregnadas de amor y sacrificio, habían despertado en ella un deseo ardiente de trascender la simple práctica de la arquitectura para abrazar una misión más grande, una que resonara con el legado de Javier y las esperanzas de Isabella. Dentro del amplio espacio de Diseños Gaudí, rodeada de maquetas y planos de proyectos futuros, Carmen comenzó a esbozar la estructura de un nuevo programa que cambiaría no solo su vida, sino también la de muchos otros. Inspirada por las propias luchas y triunfos de su madre y mentor, decidió que el enfoque estaría en ayudar a jóvenes arquitectos provenientes de entornos desfavorecidos, aquellos para quienes las barreras económicas y sociales representaban un obstáculo casi insuperable para entrar en el campo de la arquitectura. El programa, que Carmen decidió llamar Fundación Isabella, sería un homenaje a su madre y a la pasión por la creatividad y la justicia que ella había encarnado. La idea era proporcionar becas completas, mentorías y oportunidades de prácticas en firmas de renombre, ofreciendo a los jóvenes talentosos los recursos y el apoyo necesarios para prosperar en sus carreras. Carmen imaginaba un ciclo de generosidad y éxito que se autoperpetuaría,
extendiendo el legado de reconciliación y oportunidad mucho más allá de su propia vida. Con el apoyo del equipo de Diseños Gaudí, Carmen presentó su propuesta ante la junta directiva. Describió con pasión cómo el programa no solo cultivaría una nueva generación de arquitectos talentosos, sino que también promovería la inclusión y la diversidad dentro de la industria, principios que Javier siempre había valorado. Las palabras de Carmen, llenas de convicción y visión, resonaron en la sala, inspirando a muchos de sus colegas que conocieron a Javier y deseaban ver su legado continuar. Una vez aprobado el programa, Carmen se dedicó a la tarea de darle forma. Contactó a universidades, líderes comunitarios y otros profesionales del sector para establecer una red de apoyo que garantizara la viabilidad y el éxito del programa. Cada día era un paso hacia la realización de este sueño, y cada pequeño éxito le recordaba las palabras de su madre, impulsándola a seguir adelante con esperanza y determinación. Al cerrar el mes, la Fundación Isabella estaba lista para lanzar su primera convocatoria. Carmen, de pie en su oficina, miraba el folleto finalizado que anunciaba el programa. Las palabras impresas en el papel eran un testimonio del viaje que había emprendido, un viaje de descubrimiento personal, aceptación y ahora, generosidad. Sentía que, de alguna manera, tanto Javier como Isabella estarían orgullosos de lo que estaba comenzando. Con el corazón lleno de una mezcla de nostalgia y emoción, Carmen sabía que este era solo el comienzo. Mientras el programa tomaba vida, ella también comenzaba a planificar un evento de lanzamiento, un evento que reuniría a la comunidad arquitectónica y celebraría las posibilidades de un futuro construido sobre los cimientos del talento y la equidad. Este nuevo capítulo, aunque inspirado en las historias del pasado, señalaba un camino hacia adelante lleno de nuevas historias por escribir y nuevos sueños por realizar. Desde su lanzamiento, la Fundación Isabella creció rápidamente en estatura y en impacto, convirtiéndose en un faro de esperanza para jóvenes aspirantes a arquitectos de toda la región. Carmen, observando este crecimiento, sentía una profunda satisfacción y una sensación de propósito cumplido. La Fundación no solo había adoptado su visión, sino que la había superado, creando un puente duradero entre el legado de Diseños Gaudí y las futuras generaciones de creadores y pensadores. Bajo el ala de la Fundación, muchos jóvenes encontraron no solo apoyo financiero y educativo, sino también una comunidad de mentores y colegas que creían en su potencial. Estos mentores, muchos de ellos colegas y amigos de Carmen y Javier, proporcionaban orientación y conocimientos, asegurándose de que cada becario tuviera las herramientas y el apoyo necesarios para triunfar. La oficina de Diseños Gaudí se transformó en un lugar vibrante donde el flujo constante de ideas y la energía de los jóvenes talentos revitalizaban cada proyecto. Las sesiones de crítica de proyectos, que antes eran reuniones internas, se convirtieron en eventos dinámicos donde los becarios presentaban sus trabajos no solo a sus mentores sino a toda la comunidad de diseño, recibiendo feedback constructivo y alentador. Carmen a menudo se detenía en medio del estudio, mirando las interacciones entre los veteranos y los novatos, viendo cómo las barreras entre generaciones y niveles de experiencia se desvanecían. Estos momentos eran un testimonio del éxito del programa y del cambio cultural que estaba fomentando dentro de la firma y más allá. Cada nuevo proyecto que incorporaba ideas de los becarios demostraba que el verdadero valor de Diseños Gaudí residía en su capacidad para fomentar y celebrar la diversidad de pensamiento y creatividad. La Fundación también comenzó a organizar exposiciones públicas de los trabajos de los estudiantes, eventos que atraían a visitantes de diversas partes de la ciudad y del sector arquitectónico. Estas exposiciones no solo servían para dar a los jóvenes una plataforma para mostrar sus habilidades, sino que también enfatizaban el compromiso de la Fundación con la inclusión y la accesibilidad en el arte y el diseño. A medida que la Fundación Isabella ganaba reconocimiento, también lo hacía Diseños Gaudí. La firma se encontraba frecuentemente en los titulares, citada como un ejemplo de cómo las empresas pueden desempeñar un papel activo en la responsabilidad social y la educación. Carmen, a través de su liderazgo y visión, se había convertido en una figura prominente en el debate sobre la equidad en la educación y el acceso a las artes. Mientras la Fundación celebraba su primer aniversario, Carmen planeaba un evento especial, uno que no solo conmemoraría el éxito del año pasado, sino que también lanzaría nuevas iniciativas para el siguiente. Este evento estaba destinado a ser una celebración de todo lo que habían logrado y un puente hacia futuros proyectos y posibilidades. Al finalizar un día largo de preparativos para el evento, Carmen se quedó un momento en su oficina,
mirando el atardecer a través de las grandes ventanas del estudio. Reflexionando sobre el año pasado, se sentía emocionada y esperanzada por lo que el futuro podría traer, no solo para ella sino para todos aquellos que la Fundación Isabella había tocado. Era un momento de quietud antes de la efervescencia del evento que se avecinaba, un momento para recargar energías y prepararse para los nuevos desafíos y oportunidades que cada nuevo puente traería. En el umbral de la gran sala donde se celebraría el evento de aniversario de la Fundación Isabella, Carmen se detuvo un momento para absorber la escena ante ella. El espacio estaba transformado espectacularmente con instalaciones que reflejaban los proyectos más innovadores y sostenibles diseñados por los jóvenes arquitectos de la Fundación. Luces suaves iluminaban cada modelo y cada dibujo, creando un ambiente que era tanto una galería de arte como una celebración de logros arquitectónicos. Carmen caminó entre las exposiciones, su mente inundada de recuerdos de los inicios de su carrera, cuando era una estudiante llena de sueños y aspiraciones, hasta convertirse en la arquitecta renombrada y mentora que era hoy. Cada paso que daba por la sala era un paso a través de su propio viaje personal y profesional. Recordaba los desafíos iniciales, la incertidumbre, la lucha por hacerse un nombre en un campo dominado por figuras establecidas y a menudo menos innovadoras. Miró alrededor, viendo las caras jóvenes y esperanzadas de los becarios de la Fundación. Cada uno de ellos representaba un mundo de posibilidades, un potencial ilimitado que había sido liberado gracias al apoyo y las oportunidades que ella había luchado por proporcionar. Esta visión le recordaba por qué había insistido tanto en este programa, para dar a otros la oportunidad que ella deseó haber tenido desde el principio, para hacer el camino un poco más fácil, más accesible. La Fundación había crecido más allá de sus sueños más optimistas. Se había convertido en un símbolo de progreso y de cambio en la comunidad arquitectónica, promoviendo no solo la excelencia en diseño, sino también la equidad en el acceso a la educación y las oportunidades profesionales. Carmen sabía que cada proyecto que pasaba por las manos de estos jóvenes talentos llevaba consigo una parte de la visión y los valores que Javier y Isabella habían creído importantes. Mientras reflexionaba sobre estos logros, Carmen también reconocía las resoluciones que había tenido que hacer a lo largo del camino. Había momentos de duda, momentos en los que el peso de la responsabilidad parecía abrumador. Sin embargo, había aprendido que cada decisión, cada compromiso, formaba parte de un proceso mayor que definía no solo su carrera sino también su impacto en el mundo. Ahora, mientras se preparaba para dirigirse a la multitud reunida, Carmen sentía una mezcla de gratitud y determinación. Esta noche no solo celebraría los logros pasados, sino que también marcaría el compromiso continuo de la Fundación con el futuro. Se dispuso a compartir su visión, no solo para continuar el legado de diseños Gaudí y de la Fundación Isabella, sino para inspirar a la próxima generación a construir puentes aún más audaces y creativos entre la arquitectura y la justicia social. Así, con una profunda respiración, Carmen subió al podio, lista para hablar a un auditorio lleno de colegas, mentores y jóvenes arquitectos. Era un momento de culminación y de nuevo inicio, el final de un capítulo y el comienzo del siguiente, cada palabra que pronunciaría tejida con la esperanza y la promesa de lo que estaba por venir. El evento en memoria de Javier e Isabella se desarrollaba en el espléndido jardín de la sede central de Diseños Gaudí, transformado para la ocasión en un santuario de paz y reflexión. Las luces tenues se entrelazaban entre los árboles, y las instalaciones artísticas, creadas por los jóvenes arquitectos de la Fundación, narraban historias de innovación, legado y esperanza. Carmen, como figura central del evento, se movía entre los invitados con una gracia que reflejaba su profunda conexión con el propósito de la noche. La atmósfera era una mezcla de celebración y solemnidad, con música suave que flotaba en el aire, complementando los murmullos de conversaciones entre los asistentes, muchos de los cuales habían sido tocados personalmente por Javier e Isabella en algún punto de sus vidas. Cada rincón del jardín estaba imbuido con el espíritu de sus memorias, cada exposición y discurso un tributo a sus vidas y su impacto indeleble. Carmen tomó un momento para pararse al borde del pequeño lago en el jardín, mirando cómo las luces se reflejaban en el agua tranquila. Pensaba en Javier, en su guía y en las oportunidades que le había brindado, y en Isabella, cuya vida y decisiones, aunque plagadas de dificultades, habían pavimentado el camino hacia su propia redención y descubrimiento. Sabía que sin ellos, sin sus historias entrelazadas con la suya, nada de lo que había logrado habría sido posible. Cuando llegó el momento de hablar,
Carmen se dirigió al podio con una seguridad serena. Su discurso no era solo un recuento de lo que se había logrado a través de la fundación o de los proyectos de diseños Gaudí, sino también una reflexión sobre el significado más profundo de heredar un legado. Habló de cómo el legado de una persona no se mide solo por los logros tangibles que deja atrás, sino por el impacto que tiene en las vidas de otros, por cómo inspira, guía y transforma. Esta noche, mientras honramos a Javier e Isabella, también celebramos la continua evolución de sus sueños a través de cada persona aquí presente, dijo Carmen, su voz firme y clara resonando en el silencio atento de la audiencia. Ellos nos enseñaron que cada edificio que diseñamos, cada espacio que creamos, tiene el potencial de ser mucho más que una estructura física. Son lugares de encuentro, de memoria, de futuro. Concluyó su discurso con una invitación a cada persona a continuar construyendo sobre los cimientos que Javier e Isabella habían establecido, a llevar adelante la antorcha de la innovación, la inclusividad y la humanidad en su trabajo y en sus vidas. Era un llamado a ver más allá del concreto y el acero, a ver las posibilidades de hacer del mundo un lugar más habitable, más justo y más bello. La noche terminó con un aplauso cálido y prolongado, un reconocimiento no solo a Carmen, sino a la comunidad que se había formado alrededor de los ideales que tanto Javier como Isabella habían valorado. Los invitados se dispersaron poco a poco, llevándose consigo la certeza de que eran parte de algo más grande que ellos mismos, parte de una historia que estaba lejos de concluir. Mientras las últimas luces se apagaban y el jardín volvía a quedar en silencio, Carmen se quedó mirando las estrellas, sintiendo una profunda gratitud y la certeza de que, mientras estuviera al timón, el legado de Javier e Isabella seguiría vivo, inspirando nuevas generaciones a soñar, crear y transformar.